El presidente Jimmy Morales atrasa decisión de sancionar o vetar las reformas a la ley electoral aprobada por el Congreso de la República y se opone a propuestas de reforma a la justicia. El Congreso de la República se prepara para elegir a un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Vladimir Aguilar, quien renunció la semana pasada. Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala presenta inconstitucionalidad contra la ley emergente para la conservación del empleo. En el caso de lavado y política, uno de los principales acusados, Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, denuncia amenazas de los hermanos Edgar y Manuel Barquín, también involucrados. En Noticias del Mundo, la comunidad internacional apoyará un levantamiento del embargo de armas a Libia para la lucha contra el Estado Islámico. Sin filtro hablaremos sobre la postura, o mejor dicho, la no postura del organismo ejecutivo en el tema de la reforma electoral y las reformas al sector justicia. Participe con el hashtag SFContraReforma. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Giri. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Muy buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora y permitirnos llevarle la información en esta tercera emisión junto a Alejandro Vidal. Hola María Luisa, un placer saludarlos a todos. En este lunes 16 de mayo comenzamos, hay mucho. Hay muchísima información, así es que vamos a ella inmediatamente, porque mientras el presidente Jimmy Morales adversa las reformas electorales y no define posición, ahora el mandatario reacciona en contra de algunas propuestas que modifican el sector justicia, al defender la inmunidad de los alcaldes y gobernadores. El presidente Jimmy Morales se opone a las reformas ya consensuadas y las que comienzan a buscar acuerdos. Tal es el caso de la reforma electoral, donde Morales insiste en dialogar con distintos sectores sobre los puntos más débiles de los cambios aprobados por el Congreso y se abstiene de fijar una postura más decidida al respecto. Aún hayan tanques de pensamiento y análisis por pronunciarse o no, el presidente está con su equipo técnico también, tomando todas las consideraciones necesarias para saber si va a sancionar o si va a vetar dicha ley y cuáles serían los siguientes pasos a seguir. El mandatario tiene 10 días para vetar o sancionar las reformas electorales, cambios que no fueron propuestos en su momento por la bancada oficial. Como ustedes se recordarán, había mucha presión mediática y estaba muy acelerado el proceso, lo que nos hizo no obtener el tiempo o la oportunidad para presentar estas enmiendas. Además que estas son unas enmiendas que está trabajando el Ejecutivo, no la bancada oficial. La bancada representa una parte del sector nacional. Sin embargo, en las mesas técnicas sí se hicieron las propuestas correspondientes. Al final salió una propuesta que es la que el presidente debe de analizar. Tanto el presidente como el vicepresidente han manifestado oposición sobre algunas modificaciones al sector justicia, al defender la inmunidad de los alcaldes. El presidente ha sido claro en que es necesaria el proceso de inmunidad precisamente para garantizar la gobernabilidad. El portavoz evadió responder qué alternativas tiene el Ejecutivo en cuanto a las reformas judiciales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Mañana los diputados podrían conocer la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar y cuando la Corte Suprema de Justicia declare vacante su cargo, el Congreso deberá elegir a un nuevo magistrado. Algunas bancadas ya se inclinan por alguno que otro candidato, mientras otros congresistas señalan que la lista está siendo depurada por personas externas. Vladimir Aguilar renunció al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y luego que los diputados conozcan su renuncia, será el mismo Congreso quien elija a su suplente. En la lista figuran 13 personas que podrían ocupar el cargo de Aguilar. Algunas bancadas se han inclinado por María Eugenia Morales Aceña de Sierra. Tenemos entendido que la mejor nota en su momento fue para la licenciada Porras, pero ella ya fue electa como magistrada suplente para la CC. Veremos si es posible que pueda ser electa, tendría que renunciar ella al otro cargo, eso lo tendríamos que sopesar. Luego viene la licenciada María Eugenia Morales de Sierra. En todo caso podríamos apoyar a María Eugenia Morales de Sierra. ¿Es por la experiencia de ella? Es porque es una abogada con más de 30 años de experiencia,
es porque ha sido una abogada muy honesta, muy proba y muy reconocida. Mientras otros bloques aún no definen a quién podrían apoyar para que sea el nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este momento estamos analizando los posibles candidatos que podemos apoyar como bancada oficial. ¿Qué criterios van a utilizar para la elección? Definitivamente la trayectoria, la forma que haya él o ella trabajado en su gestión penal. En pasillos del Congreso se escucha que la embajada estadounidense inició a depurar la lista de los 13 candidatos para que los diputados elijan dentro de 5 al sustituto de Aguilar. Entre los descartados se menciona a Manuel Duarte y Selvin Flores. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y la bancada del Movimiento Reformador desistió de la interpelación al ministro de Finanzas, pero sí lo citó para que respondiera por la ejecución presupuestaria, que a principios de mayo era del 26.2%. Además, porque en el primer cuatrimestre la SAT no alcanzó la meta de recaudación tributaria. El Estado sigue en situación crítica con sus finanzas. Por un lado, la ejecución presupuestaria es menor a la de 2015 en los primeros 4 meses del año, y por otro, la recaudación tributaria está por debajo de la meta propuesta. La brecha ya alcanza los 29 millones de quetzales. A pesar de la crisis y de la baja ejecución, el gobierno sí ha erogado 33 millones de quetzales en telefonía. Estos datos fueron cuestionados por diputados del bloque Movimiento Reformador, que hasta hace unos días retiraron la solicitud para interpelar al ministro de Finanzas, un requerimiento que realizaron preocupados por la situación del país. Ahora cambiaron de postura y señalan que las interrogantes se pueden responder en citaciones. En el momento en que se presenta la interpelación del señor ministro fue en el momento de la readecuación y pasó el tema. Y creo yo que para no obstaculizar también el tema legislativo, consideramos que dentro de las preguntas que se solicitaron por parte de los diputados era conveniente citarlo a la bancada y hacérselas al ministro. El ministro también vio favorable que se dejara por un lado la interpelación para ahorrarle tiempo, aunque señala que estaba dispuesto a enfrentarse al juicio político. Esto nos libera tiempo, la verdad es que sí estamos, digamos, positivos en cuanto a podernos dedicar con más atención a otras prioridades que teníamos, pero también entendemos que es uno de los mecanismos que hay para rendir cuentas y lo dejamos abierto para una futura oportunidad. La interpelación a ministros se ha utilizado como un mecanismo de chantaje político y el retiro de la solicitud para someter al ministro de Finanzas a preguntas dentro del hemiciclo coincide con la negociación de diferentes bloques que buscan influir en la elección de representantes ante la Junta Monetaria, RENAP y otras instituciones. Algunos congresistas de otras bancadas señalaron que el Movimiento Reformador pudo desistir de la interpelación para no pelear con FCN Nación y entrar a los acuerdos de las próximas elecciones, aunque el extremo fue negado por el jefe de bancada de MR y de bloque oficialista. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. El debate jurídico sobre la minería llega a la Corte Suprema de Justicia. Primera pausa, siga con nosotros.